Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Asiento Extra. Qué gusto que esté con nosotros. Hoy tenemos en cabina a los periodistas William Aguilar y Marco González. Les saluda María Siu. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y es el tema de la vasectomía. Y es que cada vez son más las personas, los hombres, que específicamente toman la decisión de no tener hijos. Y vamos a conversar de esto con ellos también por el tema que guarda relación con lo que es el descenso en la natalidad. ¿Por qué el descenso en la natalidad? Porque al invertirse esta pirámide implica que cada vez seremos más los adultos mayores y habrán menos jóvenes que puedan sostener el sistema. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Saludos a María, a William. Un dato importante, María, es que según la Caja, desde el año 2020, unos 5.600 ticos han elegido este método, el de la vasectomía, ¿verdad? Para evitar procrear. Algo también interesante es que en el 2021 aumentaron los casos justo después, precisamente coincide con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que vino también a cambiar mucho de las formas en las que nos relacionamos, ¿verdad? Y las decisiones que tomamos a lo interno de la vida. Entonces me parece interesante este tema de cómo ha venido un aumento y esto lo demuestran los datos precisamente de la Caja Costarricense del Seguro Social. William. Don William, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes, Marco y Radio Escuchas. Sí, es bastante interesante que, como se muestran los datos, cada vez más personas en el país están tomando esta decisión de una manera consciente. No es algo no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, generalmente es muy premeditada y pues están dando ese paso para poder vivir de la manera en la que estas personas quieren hacerlo. Quiero contarles que a mí me sorprendió este año, un día que ocasionalmente estábamos conversando algunos compañeros de trabajo, que William Aguilar, quien es compañero de la redacción, había tomado la decisión de hacerse la vasectomía. Al principio lo tomamos como broma, pero finalmente nos dimos cuenta que era un tema para él serio y que realmente sí iba a hacerse la operación. Por eso está aquí, porque queremos que él nos cuente cuál fue su experiencia y por qué es que él toma la decisión justamente de someterse a una vasectomía que a grandes rasgos lo que significa es que el hombre queda estéril. Pues a grandes rasgos sí, María, pero en realidad también es algo, bueno, como te decía, es una decisión premeditada. Generalmente para la mayoría de las personas que tomamos una decisión así, es algo de años, que pensamos durante mucho tiempo, que conversamos con nuestra pareja. ¿Cuánto tiempo lo estuviste pensando? En mi caso, al menos unos 3 años, hasta que logré tomar la decisión junto con mi pareja. Ella no quiere tener hijos y yo la apoyo en eso, ¿verdad? Es algo, la decisión de tener hijos, la decisión de formar una familia, es algo que tiene que conversarse, es algo que tiene que hablarse y tiene que hacer, los hijos tienen que ser planeados y deseados. Y en nuestro caso, pues a pesar de que habíamos conversado mucho de ese tema, llegamos a la conclusión de que el estilo de vida que tenemos, las grandes ocupaciones que tenemos, el tiempo que ocupamos en nuestro trabajo y demás, no nos permitía dedicarnos de una manera completa y responsable a la crianza de los niños y preferimos no tenerlos. Entonces esto fue parte de lo que conversamos para poder llegar a tomar esta decisión. William, y que también antes se tomaba la decisión o eran las mujeres, ¿verdad?, las que tenían que someterse a este tipo de tratamientos o de procesos, por ejemplo en la ligadura de trompas de falopio, por ejemplo después que se las cortan, ¿verdad?, las trompas, y ahora son los hombres, ¿verdad?, los que también pueden aportar en un acuerdo, como bien dice usted, que es de pareja, ¿verdad? Aquí tenemos un dato, Marco, antes de que William nos conteste eso. En 1970 se superaba el promedio de 4 hijos por mujer. Ahora está viendo las cifras con William, está en 1.1 hijos, ¿verdad? Son las cifras que da el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es decir, las mujeres pasaron de tener 10 hijos a tener 1.
Y esa tendencia parece también estar tocando a los hombres, porque no son solo las mujeres las que están decidiendo no ser madres, sino también los hombres están decidiendo no ser padres. Exacto. Claro, de hecho, bueno, generalmente la responsabilidad de decidir no ejercer la parentalidad había recaído sobre las mujeres. Durante décadas, 4 o 3 décadas, eran las mujeres las que decidían tomar pastillas anticonceptivas, utilizar parches anticonceptivos, hacerse la ligadura de trompas, utilizar dispositivos intrauterinos, pero según se ha visto en los últimos años, muchas de estos métodos les afectan en su salud. Afectan su nivel hormonal, afectan también la forma en la que se comportan. Incluso hay estudios que indican que pueden tener efectos adversos en su salud, incluso ocasionando cáncer intrauterino. Entonces, justamente... Bueno, ahora no podemos generalizar, ¿verdad? Tampoco que todos esos productos generen ese tipo de afectación, aunque sí hay evidencia científica a nivel internacional que muestra que en algunos casos puede ser contraproducente. Sí, y justamente para poder evitar eso, creo que también esto es lo que ha despertado la conciencia en muchos hombres de decir, bueno, creo que es nuestro turno de tomar esta decisión, de participar de forma activa en el hecho de, pues, no procrear, en este caso. ¿Y cómo es el procedimiento, William? El procedimiento en realidad es bastante sencillo. Voy a serle sincero, a mí me dio miedo. Cuando uno piensa en estas cosas, generalmente nuestra cultura nos ha enseñado de alguna forma a tener pues estas partes como algo muy, un símbolo de nuestra masculinidad. Y cuando tomamos la decisión, pues hay un poco de miedo, y es un miedo, como te decía, un miedo cultural. Hay un estigma también, ¿verdad? Hay un estigma. Pero en realidad la intervención es súper breve, dura unos 20 minutos, se hace sin bisturí, son unas pinzas pequeñas que se hacen, y en realidad lo que hacen es cortar ambos conductos deferentes cerca de 1 centímetro. Después se sutura y uno sale caminando esto se hace con una anestesia local, uno sale caminando de la sala de cirugía, yo incluso conduje después hacia mi casa de habitación y al día siguiente estaba trabajando. ¿Y cómo es el cuidado después de esto? ¿Cómo es el proceso? Sí, en mi caso, bueno, yo por decisión propia decidí tomar antibióticos. Tomé ibuprofeno para poder quitar la inflamación. De igual forma, 2 veces al día me colocaba hielo en la zona afectada. Y esto era básicamente lo que tenía que hacer. Igual me compré, por si acaso, una pequeña almohada, ya que yo trabajo gran parte del día sentado, una pequeña almohada para poder poner sobre el sillón, y eso era todo en realidad. Completamente ambulatoria, entonces. Completamente ambulatoria, y en cuestión de una semana ya no existía prácticamente el rastro. ¿Cuántos años tenías? Fue este año, precisamente como comentaba María. Yo se los dije a principio. ¿Qué edad tienes, William? Tengo 39 años en este momento. Y esos 3 años en los que estuviste pensando ahora nos estás diciendo que es también en parte por tu pareja, que tomaste la decisión porque ella tampoco quiere tener hijos, pero anteriormente con otras parejas y demás, ¿vos pensaste en algún momento en la posibilidad de ser padre, o es algo que desde siempre tuviste claro? Yo estuve leyendo una entrevista de un muchacho bastante joven, que tenía si acaso 18 años, diciendo que él desde siempre supo que no quería ser papá. Y es algo muy duro porque yo, es verdad, no tengo la bendición de ser madre, pero he escuchado que es algo, verdad, realmente maravilloso. Y supongo que ser padre debe ser un sentimiento similar. ¿Vos en algún momento pensaste en convertirte en papá, o desde siempre supiste que no querías un hijo? Bueno, no, cuando yo era adolescente, cuando era joven, en realidad yo quería tener una hija. Siempre quise tener una hija, digamos. Pero originalmente con una pareja que pensábamos tenerla, pero años después, o sea, queríamos terminar, estábamos de hecho comenzando la universidad, queríamos terminar los estudios, establecernos y demás. Lastimosamente la relación no prosperó y esto quedó así. Igualmente ella tomaba píldoras anticonceptivas porque no queríamos hacerlo, pero poco a poco fui cambiando, digamos, con mis parejas. Después tuve otras, también casi todas han tomado de alguna forma algún método anticonceptivo, ya sea parches, píldoras o dispositivos intrauterinos. Y digamos que poco a poco fui abandonando la idea. Igualmente,
con casi todas, suena como si hubiera tenido muchas parejas en realidad. Disculpe, las 3 o 4 parejas que he tenido en los últimos 15 años, he conversado en algún momento y alguna vez se vio la posibilidad, pero no como algo cercano. Pero casi siempre, y justamente es eso, es como no parece que en ningún momento de mi vida yo haya estado listo para poder hacerlo. Y ahora con mi última pareja, ella me dijo que definitivamente no quería y que también se ha comentado, vamos a ver, algo que hemos conversado es que en realidad muchas no quieren tener tomar esas medidas por lo que les puede afectar en su salud. Y de alguna forma esta decisión que uno toma las tranquiliza, es como una especie de alivio para algunas mujeres, no digo todas, pero poder disfrutar de una vida en pareja sin tener que tener la preocupación del riesgo de un embarazo. Eso es, digamos, es un pensamiento, también, Marco, poco egoísta. Pero has hablado mucho tal vez del beneficio que podría traer esta decisión para tus parejas, pero en tu caso, es decir, puede ser difícil el hecho de que tal vez uno sí quiera tener el hijo y la pareja no desee tener hijos. Eso ya genera completamente, me imagino que una discusión terrible. Y vos decís, en algún momento yo pensé tener una hija, posteriormente decidí que no. Pero también escuché decirte en alguna oportunidad que te podría interesar el adoptar, y conozco muchas personas jóvenes así como a nuestra edad, que dicen que ellos sí estarían dispuestos a adoptar, pero no quieren tener un hijo, y es algo que a mí me llama la atención. No sé si en tu caso, Marco, ¿alguna vez has pensado en adoptar un niño? Sí, yo creo que muchos hemos pensado en adoptar un niño, pero también nos ponemos a pensar en lo engorroso que es, lamentablemente, institucionalmente hacerlo, ¿verdad? Sí, también considero, ¿verdad?, que lo que dice William, ¿verdad?, de que tal vez en algún momento tuvo la idea de poder formar una familia con hijos y demás, también tiene que ver con un cambio cultural, ¿verdad? Estamos viviendo, por ejemplo, en un momento de la historia en donde las familias son diferentes, en donde el modelo o el concepto que nos enseñaron por familia, de papá, mamá, hijos, ha variado. Por ejemplo, yo vivo feliz con mi gata, y es mi familia, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso va cambiando, y también vemos modelos de personas en donde han variado también el tema de sus determinaciones, ¿verdad? No es esa determinación tal vez inculcado desde una cultura, y hay que decirlo, machista, ¿verdad?, en donde tenemos que tener hijos por lo que significa tener hijos, ¿verdad?, por ejemplo, para un hombre, y vemos como un adolescente, un muchacho, en el caso de William, en algún momento de su vida tenía la idea de formar una familia con hijos, y después pudo variar ese concepto y esa concepción de lo que él pensaba cuando era más joven. Yo creo que eso es de reconocer cómo también los jóvenes han venido variando la forma de pensar, y creo que es positivo para el mundo. Sí, resulta, ahora para muchas mujeres también resulta increíble el pensar que, como les decía, en los años 70 tenían hasta 10 hijos. Pero sí me llama eso la atención, William, en tu caso, que pensaste en adoptar y no en tener un hijo propio, porque uno podría pensar, bueno, no quiero tener un hijo tal vez por la situación económica, ¿verdad? Porque es algo que es un compromiso y una bendición que se tiene para toda la vida. ¿Por qué entonces sí pensar en adoptar y no en tener un hijo propio? Bueno, primero ya pues tomé la decisión de hacerme la vasectomía. Es posible revertirla, pero en realidad es una intervención bastante más costosa. En realidad de hecho es bastante económica la vasectomía en Costa Rica, ronda los 150,000 colones en las diferentes clínicas, comparado con lo que significa, por ejemplo, amarrarse las trompas de falopio, que cuesta cerca de $3,500. Entonces eso es algo que también... ¿Qué precio tiene? $3,500, amarrarse las trompas de falopio versus los 150,000 colones que cuesta la vasectomía. Y el tiempo de recuperación de una mujer también es creo que más del doble, ¿verdad? Muchísimo más tiempo, no es ni siquiera el doble que a un hombre. Entonces, la otra vez estábamos conversando eso justamente en la reunión de trabajo, que para el caso de una mujer es realmente mucho más complicado el poder someterse a eso, y quizás eso influye en que muchos hombres lo estén haciendo. Pero no me has contestado la pregunta de por qué es que quieres adoptar. Claro, justamente, entonces te decía que a pesar de que existe la forma de devolver la posibilidad de tener hijos, es un poco más costoso, no siempre es segura,
Y entonces, en mi caso, vamos a ver si en algún momento me siento preparado para ser padre, para ejercer la parentalidad de una manera responsable, pues creo que también sería una buena forma de colaborar con el mundo, pues adoptar una niña, un niño, y saber que, vamos a ver, estoy cumpliendo con una meta mía, que es ejercer la parentalidad, y también estoy ayudando a una niña, un niño que de alguna forma ha tenido situaciones adversas, que ha enfrentado y que puedo poder hacerlo. Y el amor de padre no depende de que sea sanguíneo. En realidad uno puede amar a cualquier persona, y si uno tiene la posibilidad de hacerlo y de poder criar a una niña, un niño que esté, pues, que de alguna forma el destino los ponga juntos a través de la adopción, creo que también sería una muy, muy bonita experiencia. Ahora, esa intervención que hiciste, porque entiendo que hay vasectomías que se hacen que son reversibles y otras que no, que se pueden revertir. En tu caso no. Creo que en mi caso no, según lo que me explicaron. Sin embargo, he leído que existen las posibilidades, dependiendo incluso de las tecnologías que hay en los distintos países. Creo que existe la posibilidad. Sin embargo, generalmente mientras más pase tiempo es más difícil, son intervenciones más costosas. Y entonces, como les digo, yo por lo menos en general no pienso en eso, no, estoy muy satisfecho con la decisión que tomé. Estoy viviendo una relación de pareja bastante bonita, y que posiblemente ha sido ayudada por esta decisión. Y entonces no pienso en eso. ¿Estás satisfecho con la decisión que tomaste? Estoy muy satisfecho con la decisión que tomé, me ha hecho muy feliz. En realidad, bueno, ya no hay que pensar, por ejemplo, en comprar profilácticos, ya no se necesita comprar las pastillas para ella. Es mucho más tranquilo. Ahora les voy a compartir un dato. De estas 5,000 que se hicieron del 2020 a la fecha, dice la caja que, por ejemplo, en el área de salud de Carmen Montes de Oca se hicieron casi 2,758 cirugías. Eso quiere decir que se concentra, que generalmente ocurre, ¿verdad?, en el gran área metropolitana, la decisión de tomar este tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿verdad?, que tal vez no tiene tanta cabida en zonas rurales, ¿verdad?, en donde tal vez haya otro tipo de pensamiento, o tal vez el acceso se vea más limitado, ¿verdad? Eso quería decir también, porque vos mencionabas el tema, por ejemplo, William, del costo que tiene a nivel privado. Entiendo también que, si no me equivoco, en Seguridad Social se hace ese tipo de intervenciones, pero no sé realmente cómo está el tema de las citas. Si vos, antes de proceder con privado, averiguaste, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social para hacerte ahí la intervención. Sí, en realidad fui a hacer a consultas. Uno tiene que ir primero, ¿verdad?, como siempre, al médico general. Después de eso tiene que pedir otra cita para poder hacerlo a un urólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y después de eso, pues pedir la intervención, y durarán, dependiendo de la clínica donde uno esté, pues durará meses o incluso más de un año. Entonces, en mi caso, ya que tengo la posibilidad económica de poder hacerlo por mi cuenta, decidí que era mucho mejor hacerlo de una vez, un poco más rápido. Eso fue la respuesta que te dieron, que podía tomar hasta un año. O sea, hay lista de espera para hacerse la vasectomía en la caja. Sí, hay lista de espera. Uno llega y generalmente son cirugías ambulatorias que generalmente creo que se hacen una vez a la semana o una vez, dependiendo de la clínica, se hace una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Entonces, porque son cirujanos ambulatorios que llegan a las clínicas de visita. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que las requieran, pues sí, va a haber una lista de espera. Bueno, ese factor podría influir con el tema de zonas rurales, ¿verdad? Incluso aquí también comparto otro dato: la región que menos procedimientos reporta es la Huetar Norte. Dice que desde el 2020 a la fecha se han hecho solamente 16 intervenciones versus los casi 3,000 que se han hecho, por ejemplo, en Montes de Oca. Entonces también podría influir el tema de los especialistas, ¿verdad? Que es lo que comentás, que son especialistas que van a las áreas de salud y hacen este tipo de intervenciones ambulatorias.
y también obviamente un tema cultural y demás que podría influir, o de decisión propia en general, que podría ser que no dependa necesariamente de un tema geográfico, ¿verdad? Claro, bueno, igualmente, bueno, todos estos números hay que analizarlos pues ampliamente con sus diferentes indicadores. También, por ejemplo, las regiones, hay regiones muchísimo más pobladas y por lo tanto también puede ser que eso influya en el número de los casos, aunque sí, culturalmente, digamos que generalmente en las zonas rurales hay un índice también mayor de natalidad que en el Valle Central últimamente. No es una diferencia grande, no es como que sigan teniendo 3 o 4 hijas las familias afuera del Valle Central, pero todavía se mantiene una tendencia levemente mayor en las zonas rurales y costeras en el país. Entonces, creo que también eso podría influir. Igualmente, vamos a ver, la zona de Montes de Oca es una de las zonas donde hay mayor concentración, por ejemplo, de universidades. Eso te iba a decir que, bueno, creo que Marco mencionaba el dato, que hay una concentración de esas operaciones, o de la gente más bien, de los hombres que han optado por el tema de aplicarse la vasectomía en Montes de Oca y en Cartago. Es algo bastante curioso que sea en estos dos lugares donde se concentre la mayoría de hombres que han tomado la decisión de no tener hijos. Como le digo, también son regiones en donde, por ejemplo, hay muchos hombres jóvenes y generalmente son personas menores de 40 años las que están tomando este tipo de decisiones. Entonces, todo ese tipo de elementos demográficos son los que hay que tomar en cuenta a la hora de poder analizar esos datos. Generalmente las personas que lo están haciendo son personas entre los 20 y los 35 años, según lo que tenemos. Ahora bien, derribemos mitos, William, porque también cuando uno habla de estos temas, y eso lo decía María, cuando, por ejemplo, en el Diario Extra propusimos el tema y lo abordamos con expertos y también con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y nos dimos la tarea de informar a la población sobre este tema que nos parece interesante y oportuno de conversarlo, a veces hay como chota de por medio, ¿verdad? Es un tema, como decía William, cultural y también de estigmas. Mucho se dice a veces, y como mito, es el tema de la vida sexual que después de una vasectomía. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Todo normal? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el tema del placer sexual, el relacionarse sexualmente con la pareja. La sensibilidad. La sensibilidad, ¿qué ocurrió después de la intervención? Absolutamente ningún problema, absolutamente. Más bien creo que mi relación de pareja ha mejorado mucho después de tomar esa decisión, después de hacer la intervención, porque estamos ambos como pareja, la pareja es de dos, estamos muchísimo más tranquilos a la hora de poder tener nuestros encuentros. Eso nos ha relajado bastante y nos ha dado la posibilidad de vivir de una manera mucho más libre y placentera nuestra sexualidad. No hay ninguna clase de efecto secundario, se mantienen los niveles de sensibilidad y la capacidad de estar listo, digamos, para las relaciones sexuales se ha mantenido total y completamente igual, y solamente ha sido pues para bien, digamos, para bien de mi relación con mi pareja. Hay un tema que a mí me dejaba pensando, y lo conversamos cuando se hizo el tema, ¿verdad? La nota, y es que yo decía, por ejemplo, en tu caso tenés una pareja estable, ¿verdad? Es una persona ya madura, ¿verdad? Que tiene muy bien formado lo que sos, ¿verdad? Pero también yo decía, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, porque también podría, o está la delgada línea, no sé si qué opinan ustedes, la delgada línea de los jóvenes que se pueden hacer ese tipo de intervenciones, pero después se pueden dejar de cuidar. Y eso no nos hace exentos luego de padecer alguna enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual. Yo creo que eso es un tema para ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Porque algunos jóvenes podrían, ¿verdad?, estar con el tema para no tener hijos, pero bueno, te puedes enfermar, ¿verdad? Ya casi vamos a conversar con don Mario González. Él es especialista en urología y es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirujanos Urólogos, para que nos detalle un poquito más y nos responda algunas inquietudes, ¿verdad? Hay gente que cree que, por ejemplo, y es verdad, es parte del mito popular, que no van a contraer enfermedades sexuales simplemente por aplicarse este procedimiento. En tu caso, ¿vos investigaste algo antes de asistir a la clínica en la que te operaste? ¿Revisaste que tuviera denuncias? ¿Revisaste algo más o simplemente algún amigo, algún conocido te lo recomendó? ¿O cómo fue que tomaste la decisión exactamente de ir a ese lugar? Sí, bueno, en mi caso, revisé varias de las clínicas que hay en el país, valoré
digamos, las experiencias de otros pacientes que hayan tenido, también vamos a ver, lugar, cercanía, precio. En realidad fueron varios elementos los que pude ir viendo y me pareció, digamos, a partir de los acercamientos que tuve a al menos 3 clínicas, que esa era la mejor opción. Hablando del tema ahora más bien de las enfermedades de transmisión sexual, bueno, cuando yo comencé con mi pareja, siempre que comienzo con una nueva pareja, siempre converso con ella para hacernos exámenes de enfermedades de transmisión sexual. Nos lo hacemos primero y luego de eso pues evoluciona, ¿verdad?, cómo vamos viviendo nuestra sexualidad. Entonces, que muchas veces es un mito también, ¿verdad? Porque a veces no se quiere compartir cierta información porque se considera muy sensible, ¿verdad? Y también estamos en un momento, no sé si del mundo, en donde muchas veces las parejas no duran lo suficiente, entonces muchas personas pueden creer, no, ¿para qué voy a compartir, cierto? Pero creo que es necesario, ¿verdad? Para establecer las bases de una relación, más cuando hay una intimidad de por medio, ¿verdad? Sí, claro, sin embargo también está la posibilidad de que esa pareja no sea tu pareja para toda la vida y que después digas, conocí a otra persona y sí quiero tener hijos. Pero bueno, es un tema polémico. Vamos a ir un momentito a un corte comercial y ya casi regresamos con el doctor González para abordar este tema tan interesante. Asiento Extra por Extra Radio. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos en Asiento Extra, hoy con un tema bastante polémico y es la vasectomía. Y es que en los últimos 4 años, un 58% es lo que ha crecido la cantidad de procedimientos a los que se someten los hombres justamente para no tener hijos. Les contaba antes del corte que nos acompaña también hoy acá en Asiento Extra el doctor Mario González. Él es especialista en urología y es presidente de la Asociación de Cirujanos Urólogos de Costa Rica. ¿Cómo está, don Mario? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Don Mario, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Aló? Ya casi conversamos con el doctor, denme nada más un momentito. Hola, ¿Aló? Mario, ¿me escucha? ¿Ustedes me escuchan? Yo sí los escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Don Mario, quería preguntarle, ¿cuál es el principal consejo que usted le puede dar a alguna persona que está pensando justamente en realizarse la vasectomía? Bueno, realmente eso es uno de los procedimientos que el paciente le dice a uno que le haga, no es algo que uno le vaya a recomendar a los pacientes. Es como la persona que quiere hacerse un tatuaje o la mujer que quiera ponerse prótesis de mamas, o sea, no va a ganar salud, por así decirlo, ni se va a quitar ningún riesgo de padecer ninguna enfermedad. Lo que va a adquirir es infertilidad permanente, ¿verdad? Entonces la recomendación es que piensen bien antes de hacerse la vasectomía por aquello que quieran arrepentirse posteriormente, porque la vasectomía, ya cuando uno se la va a hacer, hay que pensar que es irreversible, o sea, que no se puede volver a reconectar, aunque hay una cirugía que uno sí la puede reconectar, pero es un poquitito complicada, ¿verdad? Entonces sería como la recomendación, que lo piensen bien y que ya cuando tengan la decisión hecha, que consulten con su urólogo de confianza y con todo gusto ahí les puede ayudar. Doctor, en el caso de lo que es la caja, ¿tiene usted conocimiento de si efectivamente existe una presa para que los hombres puedan aplicarse este procedimiento? Porque hemos visto que hay mucha proliferación de clínicas y es bastante barato, ¿verdad? 120,000 colones y como explicaba William, puede ser algo que en 15 minutos usted lo realiza y ya después vuelve a sus actividades normales y cotidianas. ¿Por qué este incremento en clínicas privadas? Hay que tener muchísimo cuidado a la clínica privada que se va a acudir. O sea, hay que estar muy seguros que la persona que le vaya a hacer la vasectomía sea un urólogo. Hay muchísimas de estas clínicas que están proliferando que de manera irresponsable y inescrupulosa están haciendo procedimientos que son de la especialidad de urología y realmente no tienen ninguna capacitación para hacer este tipo de procedimientos. Los urólogos somos los que estamos capacitados para hacer este procedimiento, o sea, para ser urólogo, para hacer este tipo de procedimientos tienen que pasar 12 años de estudio, más o menos, no es una cosa así como sencilla y fácil. Nosotros hacemos cientos de vasectomías y pues tenemos mucha práctica y tenemos mucha destreza. En la caja, lastimosamente, se le tiene que dar prioridad a otro tipo de patologías. Cáncer, pacientes con sondas, pacientes con cáncer de riñón, cáncer de próstata, pacientes obstruidos y las vasectomías se relegan porque no es una enfermedad.
Entonces, como no es una enfermedad, sí van a ir a lista de espera, pero van a estar como de último en lista de espera. Entonces, por esta razón, uno puede comprender que los pacientes quieran subsanar esta necesidad en otros centros. Pero lo más importante es que pregunten si es un urólogo el que se las va a hacer. Porque nosotros vemos muchísimas complicaciones de pacientes antes que se hacen procedimientos en otros lugares que no son especializados y vienen con complicaciones severas. Un segundito. No, doctor, ¿pudo escuchar la consulta de mi compañero Marco? No lo escuché. No lo escuchó. Yo estaba también leyendo que, bueno, cuando hablamos del tema de las denuncias, que uno puede tener emergencias como, por ejemplo, hemorragias, pérdida de tejidos y hasta hospitalizaciones y requerir una cirugía adicional cuando acude a un lugar que tal vez no está capacitado para ello. ¿Hay algún tipo de certificación o algo en lo que la persona que quiera hacerse ese procedimiento tenga que fijarse a la hora de que llega donde el doctor, para ver si puede justamente hacerlo con la mayor tranquilidad de que no esté en riesgo su salud al aplicarse la cirugía? Sí, correcto. Ahí sí me están escuchando bien. Sí, señor. Me están escuchando. Ok, puede meterse en la página del Colegio de Médicos. Es muy sencillo saber si la persona que lo va a atender a uno es un urólogo o no. Sencillamente ponen el código en la página del Colegio de Médicos de Costa Rica, ponen el código o el nombre y ahí van a dar una búsqueda y le va a dar inmediatamente la especialidad. Si dice médico cirujano, no es un urólogo. O sea, bajo el Colegio de Médicos tiene que decir especialista en urología. Y ahí con toda tranquilidad puede hacerse la vasectomía. Ahora, a cualquiera se nos puede complicar una cirugía. La diferencia es que nosotros como especialistas podemos manejar la complicación. Entonces, sangrados, infecciones, hemorragias y demás, la podemos manejar nosotros. Una persona que no es especialista la va a tener que delegar, o sea, va a tener que mandarlo al hospital o lo va a tener que enviar a donde un urólogo. Entonces, si a mí se me complica una cirugía, yo resuelvo el procedimiento. Y ese paciente tiene que estar tranquilo que lo vamos a acompañar a cual sea el desenlace. Un médico general, si se le complica la cirugía, no va a poder manejarlo y ya el paciente va a tener que ir a un hospital o va a tener que buscar a un colega urólogo para que le resuelva la complicación. Disculpe por la pregunta, pero si hay lugares a donde lo aplican, ¿el médico que lo aplica sería un médico general? ¿O quién es el que lo aplica si no es un urólogo? Debería solamente ser hecho un procedimiento por urólogos, nada más. Pero los pacientes muchas veces se van por precios. Así como usted bien lo ha mencionado, hay clínicas que ofrecen vasectomías en 100,000, 120,000 colones. Las vasectomías no son un procedimiento carísimo. O sea, los urólogos generalmente cobran entre 150,000 y 250,000 colones. No es un procedimiento que está pegado al techo. Entonces, realmente, por ahorrarse 30,000, 50,000 colones, no justifica exponerse a un riesgo totalmente innecesario. Habiendo tantos urólogos y todos hacemos vasectomías. Entonces, realmente no es algo justificable que no es como una hamburguesa en un restaurante de cadena rápida, ¿verdad? O sea, que usted se quiera ahorrar el combo, o sea, eso es la salud y hay que tener muy en cuenta que por ahorrarse 50,000 colones, pueden tener una complicación muy importante. Marco, ¿tenías una consulta? Sí, ¿me escucha, don Mario? Sí, yo lo escucho perfecto. Perfecto. Don Mario, yo le quería consultar en relación al tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Porque ese tipo de intervenciones, ¿verdad? El tema aquí es que tal vez algunas personas se lo hacen, ¿verdad? Para no tener hijos, pero eso no los pone exentos, ¿verdad? A contagiarse. Sí, correcto. Es una buena pregunta. La vasectomía no los va a eximir de ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. De lo único que los va a proteger es contra un embarazo no deseado. Igual hay que recordar que la vasectomía no es inmediata. La vasectomía dura más o menos como unos 3 a 6 meses en ser efectiva. Entonces, durante ese periodo, el paciente tiene que planificar. Y más o menos a los 3 a 6 meses se tiene que hacer un examen de espermas y ese examen de espermas tiene que salir en 0. Una vez que sale en 0, ya ese paciente es estéril y ya no va a dejar a ninguna pareja embarazada. Pero eso no va a sustituir las prácticas sexuales seguras, ¿verdad? O sea, no porque estemos vasectomizados vamos a dejar de usar preservativos o cuando vamos a tener una relación con una pareja desconocida o si no tenemos nuestra pareja estable, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual puede contraerlas todas, aunque esté vasectomizado. Exacto. Y la otra consulta que le quería hacer es, leyendo un poco la definición de vasectomía, tal vez si podemos hablar del tema más técnico, ¿verdad? Para explicarlo con palabras sencillas, dice que la operación impide que los espermatozoides se mezclen con el semen. ¿Cómo podemos explicar en sí, para hacernos la idea de qué es una vasectomía y cómo es que se corta
digamos, el tema de los espermatozoides para que el hombre se vuelva infértil? Ok, perfecto. Contrario a lo que la gente piensa, el semen viene de la próstata, no viene de los testículos. Los espermas se hacen en los testículos y suben por un tubito que se llama conducto deferente, que eso es lo que uno corta. Entonces, la cantidad de semen, el volumen, la expulsión y demás no se altera en lo más mínimo porque uno no está tocando la próstata ni las vesículas seminales. Yo como les explico a los pacientes es como que se imaginen, ¿verdad? Que la próstata es el aeropuerto y que los aviones son el semen, ¿verdad? Y que los pasajeros son los espermatozoides. Entonces, uno lo que hace es derrumbar el puente de la Platina. Entonces, y que solo hubiera una calle, que nada más fuera ¿cómo se llama? La General Cañas, y que uno corta el puente de la Platina y ya por ahí no puede pasar ningún carro. Entonces, los carros que están después de que uno derrumbó el puente van a llegar al aeropuerto, se van a montar en el avión y van a salir. Los que están de donde se derrumbó el puente hacia atrás ya no van a poder salir. Entonces, hay que esperar a que todos esos carros, ¿verdad? Que todos esos pasajeros lleguen a los aviones y se vayan. Los aviones van a seguir saliendo sin pasajeros. Esa es como una manera sencilla de explicar cómo funciona una vasectomía. Entonces, si uno está viendo ahí desde el parque de Alajuela los aviones, los ve volando igual y ve lo mismo y se escucha igual y se siente exactamente lo mismo, lo único es que van sin pasajeros. ¿Y cómo es el procedimiento cuando es reversible? Porque si usted habla del que se derrumba el puente de la Platina, ¿cómo es cuando lo vuelven a poner? Porque hay ese tipo de intervenciones que se pueden hacer a la inversa, ¿verdad? El término científico se llama vasostomía. Y el término, para explicarlo, es como poner un puente Bailey, ¿de acuerdo? Más o menos. Es un procedimiento complejo, no es sencillo, no lo hacemos todos los urólogos. Yo sí hago bastantes reversiones de vasectomía. Ocupa estar en sala de operaciones, es una cirugía que dura como 2 o 3 horas, ocupa lupas, ocupa microscopios, y uno tiene que buscar los 2 cabos que se cortaron y unirlos con unos hilitos muy delgaditos que son casi como ver un hilo de telaraña. Y es complicado, o sea, es difícil. Y una vez que uno logra unir los conductos, empiezan a pasar otra vez los carros con pasajeros. Y más o menos a los 6 meses ya el paciente ya tiene espermas. ¿Y cuál es el nivel de efectividad? ¿Cuál es el nivel de efectividad? Depende del tiempo. Si se lo hacen rápido, digamos menos de 5 años, como un 80% más o menos, de que hayan espermas en el eyaculado, ¿verdad? Eso no significa que quede embarazada. Y si es después de los 5 años, sí baja como al 50%. Y después de los 10 años es muy poco probable que la pareja quede embarazada. Doctor, sabemos que evidentemente la operación se hace porque el hombre no quiere tener hijos. Pero cuando usted conversa con el paciente antes de ser operado, ¿hay algo que ellos le externan que usted pudiera comentarnos a nivel de sociedad de cuál puede ser lo que pesa más a la hora de que un caballero pueda tomar esta decisión? Son muchas causas. Las económicas es lo que a uno le menciona más, que la vida está muy cara y que si ellos quisieran tener hijos, que quisieran darles una buena calidad de vida y que está muy difícil conseguir trabajo, que el costo de la vida está muy alto. Otros pacientes que no quieren del todo, que tuvieron una infancia muy difícil y que ellos no quieren pasar por lo que ellos pasaron. Otros pacientes tienen enfermedades, o sea, tienen enfermedades que se heredan, enfermedades mentales o enfermedades, depresión o enfermedades que se pueden heredar. Entonces ellos hacen una vasectomía para no pasar esos genes. Pero la enorme mayoría son pacientes que ya tuvieron hijos y ya no quieren más. Y un menor porcentaje, tal vez un 20%, son pacientes que no tienen hijos y no quieren tenerlos. Ahora, usted me comentaba también que como hemos visto, hay una proliferación de clínicas que hacen este procedimiento. ¿Ustedes en la asociación reciben denuncias de clínicas por malapraxis y demás que uno pudiera llamar y alguien interesado en esta operación y consultar en la asociación si tienen o no información acerca de X o Y lugar para saber si es un lugar seguro para aplicarse el procedimiento? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos las redes sociales, ¿verdad? Que es ACCU, o Asociación de Cirujanos Urólogos Costarricenses. Nosotros con todo gusto, o sea, todos los días nosotros recibimos consultas. Nosotros no lo vamos a referir donde un urólogo, no lo vamos a referir donde una persona que no sea un urólogo. O sea, generalmente le decimos, ¿usted dónde vive? En Punta Arenas. Ok, los urólogos de Punta Arenas son tal. ¿Usted dónde vive? En Limón. Ok, ahí está el doctor tal y el doctor que son urólogos.
También nos preguntan que si esta clínica tal y tal, ahí trabaja algún urólogo, entonces nosotros también les podemos ayudar en ese sentido. Pero lo más importante es que la persona que les vaya a hacer la vasectomía sea un especialista. Mario, no, don Mario, disculpe, cuando reciben ustedes esas denuncias, ¿qué es lo que hacen dentro de la asociación? Nosotros trabajamos junto con la Fiscalía del Colegio de Médicos. Si la persona, nosotros no podemos poner una denuncia a favor de la persona, o sea, la persona es la que pone la denuncia. Entonces la persona pone la denuncia ante el Colegio de Médicos y generalmente el Colegio de Médicos, la Fiscalía, nos solicita a nosotros una evaluación del caso. Y nosotros lo que hacemos es como sacarle las dudas a la Fiscalía y a las personas que se hicieron el procedimiento. Nosotros como asociación no podemos hacer ninguna denuncia ante el OIJ, no podemos hacer ninguna denuncia ante las autoridades porque nosotros no somos los ofendidos, o sea, el ofendido es la persona a quien se le hizo el procedimiento y tuvo alguna complicación. Y en ese sentido, o sea, también estamos atados de manos porque la legislación costarricense es muy laxa en cuanto a procedimientos. Por eso es que hay proliferación de clínicas estéticas por todo lado y no son especialistas los que hacen ese tipo de procedimientos, porque la legislación es muy, muy, muy floja. Entonces, realmente las personas no tienen cómo hacerse escuchar por este mismo motivo. Y también el Colegio de Médicos en algún momento también toca con pared porque hasta cierto punto es ya legislación, ¿verdad?, lo que impera. Prácticamente pueden trabajar a la libre de alguna forma. Trabajan a la libre, por eso es muy importante esos espacios de hacer conciencia, para que la población se instruya, para que ellos vean. Hay montones de urólogos, de acuerdo, hay urólogos en todas las provincias, hay clínicas donde hay urólogos en todos los cantones, ¿verdad? Prácticamente ellos pueden escoger cualquier urólogo. La cuestión es que no se vayan por costo, porque si ven 2x1 vasectomías o vasectomías en 60,000 colones, estoy casi seguro que esa persona no es un especialista. Entonces son muy importantes hacer conciencia en la población para que ellos mismos se instruyan y tomen la decisión informada que les va a ser más beneficiosa para su salud. En el caso propiamente de lo que tiene que ver doctor con estas denuncias, ¿se ha presentado alguna ante el Ministerio Público? Ahora usted tocaba el tema de las clínicas estéticas, ahí sí hemos visto como, ¿verdad?, casos bastante polémicos, pero en este otro tema, no sé si ustedes, bueno, usted me decía que es la persona la que tiene que accionar, pero no sé si usted tiene conocimiento de algún caso que haya llegado hasta instancias judiciales por una mala praxis. Sí hay. La resolución la desconozco, para serle franco, pero sí hay. O sea, sí se reciben generalmente los hospitales centrales, referidos de otros lados, en los servicios de urología del Calderón, Cartago, San Juan, México. Entonces ahí es donde llegan los pacientes complicados y los pacientes ahí van y ponen la denuncia ante la Fiscalía. Realmente desconozco el desenlace de alguno de estos, pero sí son muchos. O sea, no es infrecuente que un paciente tenga un hematoma, que un paciente tenga una infección, que un paciente haya tenido que ser operado varias veces. Pero el desenlace realmente es incierto porque nosotros no tenemos cómo corroborar eso. Usted hablaba, don Mario, ahora del consejo que le daba a la gente que quería tomar esta decisión, ¿verdad?, de someterse a este tipo de intervención, pero quisiera saber un poco sobre los efectos secundarios, ¿verdad?, porque deben de haber algunos. Por ejemplo, estaba leyendo, por ejemplo, dolores testiculares, infecciones. William mencionaba que él por prevención tomó antibióticos. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? El más frecuente se llama dolor postvasectomía. Es un dolor como crónico, tipo sordo, no es así como tan frecuente, pero eso es lo que más les pasa a los pacientes. Inmediatamente lo que tienen es un poquitito de molestia, un poquitito de sensación de inflamación, pero eso se quita a los pocos días. El dolor postvasectomía generalmente uno lo empieza a ver como al mes, que es un dolor como opresivo en los testículos, y generalmente se maneja con analgésicos y antiinflamatorios, y resuelven. O sea, si hay que darle analgésicos por un tiempo un poquitito prolongado, por eso van a resolver. Es un menos del 1% de los pacientes que quedan con un dolor crónico que hay que volverlos a operar, etcétera, pero eso es el mínimo de los casos. ¿Y cuándo puede generar? Puede pasar decime. Sí, ¿y cuándo puede generar una alarma? O sea, en las personas que digan, qué raro, me sigue doliendo y tengo que consultar a un médico nuevamente. Si ya el dolor dura más de un mes, sí es mejor que consulte. De acuerdo, a los 2 semanas generalmente es normal. O sea, un dolorcillo como pasajero que se quita con analgésicos y toda la cuestión es normal. Ya después del mes, sí es mejor que consulte con la persona con el urólogo que le hizo la vasectomía.
Otra cosa es la falla de vasectomía, o sea, que el paciente no negativizó nunca. Esto sí lo vemos con mucha frecuencia, especialmente en centros donde no hay urólogos, que es un médico general que le hizo la vasectomía, que ligaron algo que no se sabe qué es y ese paciente siempre sigue con los espermas altos y el control de esperma sigue y sigue y sigue. Eso se llama una falla de vasectomía y evidentemente hay que volverlo a operar. Yo tenía la duda, doctor, porque posiblemente algunos radioescuchas tengan algún tipo de padecimiento, no sé, son diabéticos, tienen alguna enfermedad crónica, si este es un procedimiento que se puede aplicar para cualquier persona en cualquier momento, o si las personas que tienen algún tipo de padecimiento tienen que tomar ciertos cuidados distintos al resto de la población. Lo que uno recomienda es que esté controlada su patología de fondo. ¿Verdad? Si es un diabético descompensado, cualquier cosa que se le haga no va a evolucionar de la manera adecuada, ¿no? Entonces lo que uno recomienda es que mantenga controlada su enfermedad. Si es un paciente diabético, hipertenso, que tiene problema de artritis o que toma algún tratamiento crónico, siempre y cuando esté tomando su tratamiento, no hay ningún problema. Lo único que sí hay que suspender son los anticoagulantes, o sea, los pacientes que están tomando warfarina o que están tomando algún tipo de arrolante de sangre, ¿verdad? Como tipo aspirina, una cosa así. Uno le recomienda que suspenda el tratamiento unos 5 días antes de la cirugía y después que lo reinicien a los 3-4 días después, y generalmente con eso no hay ningún problema. Y en el caso de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque muchos van al gimnasio, levantan peso, ¿qué recomendaciones hace usted? Yo les recomiendo por lo menos una semana, ¿verdad? Una semana de hacer ejercicio fuerte y después que se vayan midiendo. El ejercicio de bajo impacto, digamos, elíptica o remo o hacer yoga o cosas de esas, generalmente a la semana no hay ningún problema. Lo que es bicicleta o correr sí les puede molestar un poquitito más. Entonces yo les digo que se midan. Si a la semana no tienen ningún inconveniente y empiezan a hacer elíptica o empiezan a hacer yoga o algo así y no tienen dolor, ya pueden pasar a correr y van metiendo un poquitito, poco a poco, los ejercicios un poquito más fuertes. La mayoría a las 2 semanas ya están haciendo ejercicio fuerte y toda la cuestión sin ningún problema, pero todos somos diferentes. Los unos se van a recuperar más pronto y otros se van a recuperar más lento. Entonces yo lo que les digo es que empiece despacito y si no tiene ninguna molestia, ningún dolor, puede seguir aumentando la cantidad de ejercicios que hace. Doctor, ¿cuánto ha evolucionado este tipo de intervenciones en Costa Rica durante los últimos años? Por supuesto, siempre en clínicas con urólogos, pero ¿es de alguna forma más segura hoy que hace unos 15 o 20 años? Sí, claro. O sea, todas las técnicas van evolucionando. Digamos, ahora nosotros no usamos, pues la incisioncita que usamos es chiquitica, ¿verdad? Es como de medio centímetro. Generalmente es una sola incisión. Los hilos son diferentes, los hilos no producen tanta reacción. Los anestésicos que usamos duran más tiempo, hacen más rápido. Los medicamentos también, o sea, los medicamentos que usamos para la analgesia posoperatoria son mucho más selectivos y no dan gastritis y no dan colitis ni nada. Entonces, en ese sentido sí ha evolucionado. La técnica como tal, que es cortar y amarrar, es la misma, ¿verdad? Pero los insumos que uno usa sí son muy diferentes. Hay un mito, ¿verdad?, que es la vasectomía sin bisturí. Eso realmente es puro mercadeo, ¿verdad? O sea, no hay manera de hacer una vasectomía sin hacer una pequeña incisión en la piel. Entonces, sea con bisturí o sea con una pinza, es exactamente lo mismo. La cuestión es que la incisioncita sea pequeñita, de medio centímetro. Y doctor, ¿hay algún tipo de prueba previa para poder demostrar que la efectividad es la correcta, digamos? Que luego no se lleven una sorpresa, que se sometieron a una intervención y de pronto quede embarazada la pareja. Más bien previa, no, más bien posterior. Sí, posterior, perdón. Sí, el examen de espermas. El examen de espermas es la prueba por excelencia. Es una prueba muy rápida, no es costosa. Lo hacen en todos los laboratorios. Ustedes lo que tienen que pedir es un examen de espermas post-vasectomía. Entonces, a los 3 meses es que yo les recomiendo a mis pacientes hacérselo, porque a los 3 meses la mayoría ya limpiaron todos los espermas. Entonces, se hacen esta prueba de post-vasectomía y debería salir en 0. Y una vez que está en 0, ya eso no se va a volver a unir, no se van a encontrar ningún bypass, ni ningún trillo por ahí, ya ese paciente está en 0. Hay pacientes como que son muy nerviosos y se hacen espermogramas cada 6 meses, pues perfecto, no hay ningún problema, pero realmente no es necesario. Eso sería decir que si ha existido algún caso en el que una persona se lleva una sorpresa, ¿verdad? Ya se hizo la vasectomía y de pronto le dicen va a ser papá. Sí, claro, sí, eso pasa, o sea, eso pasa más frecuente de lo que uno piensa. Generalmente es cuando no se hacen pruebas de espermas.
que el paciente dijo, ay, me operé hace 6 meses, ya fijo, ya estoy bien. Entonces resulta que la señora quedó embarazada, se hizo el examen de espermas y tenía 200,000, ¿verdad? Un espermograma normal son de 20 a 40 millones por cc. 200,000 no es nada, ¿verdad? O sea, es muy poco, pero para quedar embarazada solo se ocupa uno, ¿verdad? Entonces, hasta no ver 0, mejor no quedarse tranquilos. Pero tomando en cuenta que son 3 meses para hacerse la prueba de esperma, entonces lo recomendable es que en 3 meses no tengan relaciones sexuales. O con planificación, preservativo, pastillas, inyecciones, cualquiera de esas. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo que haya participado en el programa. Creo que ese es un tema, aparte de polémico, que es de mucho interés para la sociedad. Máxime que, como decíamos ahora, ¿verdad?, ha crecido en un 58% lo que son los procedimientos en los últimos 4 años. Con muchísimo gusto, ahí estamos a la orden. No sé si tiene alguna red social por la que lo puedan localizar. Sí, digamos, la de la asociación, ¿verdad?, es Asociación Costarricense de Cirujanos Urólogos. Ahí es donde estamos, todos los urólogos estamos asociados. Y también la mía personal es Urólogo Costa Rica, en Facebook y en Instagram. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ok, perfecto, con mucho gusto. Gracias. Este es un tema, como les decía, que es bastante polémico, pero también complejo. Yo sí creo, en la caja al menos, para hacerse ese procedimiento hay que realizar un curso, o al menos llevar hacer presencia de lo que es la constancia de Consejería en Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales. Antes de tomar cualquier decisión, sobre todo la gente tal vez que es un poco más joven, es recomendable que pudieran llevarlo por si tienen alguna duda o si no están seguros, esperar un tiempo para aplicarse la cirugía. Les agradecemos mucho por haber estado en el programa. Marco. Sí, muchas gracias y bueno, seguimos a la orden aquí conversando temas. Creo que es importante hablar de ciertos temas que a veces no se tocan, ¿verdad? Que hay tabús y estigmas, como decía William. William. No, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Siempre es un placer poder colaborar con Extra Radio y con todo el equipo del Grupo Extra. Y por supuesto estamos a la orden para cualquier otro tema. Bueno, esperamos que no te arrepientas, William, en un futuro de haber tomado esta decisión. Un saludo para tu novia, que aquí te está acompañando el día de hoy, también muy interesada en el tema. Un saludo, William, a la novia. Un saludo, muchísimas gracias. No sea penoso. Bueno, nosotros nos escuchamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Esperamos que esta semana haya sido de provecho, al igual que este tema para usted, porque la idea de Asiento Extra es justamente abordar situaciones que tengan algún tipo de efecto y ofrecer soluciones justamente para la sociedad. Nos escuchamos el próximo viernes y quédese en sintonía de la 92.3. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.